Herida y sola en el risco, la chica apache lloraba, hasta que el vaquero la vio. El aire del desierto era frío aquella mañana, aunque el sol comenzaba a elevarse sobre las colinas y los riscos, tiñendo todo con un color dorado. Entre las piedras y arbustos secos, una joven apache estaba sentada, abrazando sus rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Su vestido estaba rasgado en algunos puntos, y la tierra se había pegado a su piel por el polvo del camino. Se sentía débil, agotada, y cada respiración le costaba un poco más. Había caminado durante horas, intentando escapar de un peligro que la había dejado sola y confundida. La soledad pesaba sobre ella como una manta húmeda, y cada sonido del viento entre las rocas parecía amplificar su miedo. Se apoyó contra una piedra grande y fría, tratando de recuperar fuerzas. Sus manos temblaban, y su corazón latía rápido, no solo por el cansancio, sino por la incertidumbre de lo que vendría después. Había crecido en la aldea cerca del río, donde siempre había estado rodeada de su familia y amigos, aprendiendo las historias de su pueblo y la fuerza que se obtenía al mantenerse firme frente a las dificultades. Pero ahora estaba sola en el risco, lejos de todo lo que conocía. La sensación de aislamiento era intensa, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la tierra. Mientras lloraba, su mente repasaba los recuerdos de los últimos días. Recordaba la risa de sus hermanos, la tranquilidad de los amaneceres en la aldea y las historias que su abuela le contaba sobre los ancestros y la fuerza interior que todos llevaban dentro. Esos recuerdos le daban un poco de consuelo, pero también le recordaban cuánto había cambiado su mundo en tan poco tiempo. Se sentía atrapada entre la tristeza y la necesidad de sobrevivir, sin saber exactamente qué hacer a continuación. El sol subía lentamente, y los rayos cálidos comenzaron a tocar su piel. La luz le daba un poco de esperanza, recordándole que aunque la situación era difícil, todavía estaba viva y podía encontrar una manera de seguir adelante. Intentó levantarse, aunque cada movimiento le dolía. Sus piernas estaban cansadas y sus pies doloridos por caminar sobre las rocas y la tierra irregular. Aún así, respiró profundamente, tratando de calmar su corazón y concentrarse en un paso a la vez. Cada pequeño esfuerzo era un triunfo, y cada momento que podía mantener la calma le recordaba que no debía rendirse. Miró a su alrededor, observando el paisaje que se extendía frente a ella. Los riscos y colinas se veían interminables, y la distancia entre uno y otro parecía imposible de recorrer sin ayuda. Sin embargo, había algo en la forma en que la luz del sol se reflejaba en las piedras y arbustos que le dio un pequeño consuelo. Aunque estaba sola, podía ver la belleza del mundo que la rodeaba. Respiró el aire fresco del desierto, llenando sus pulmones y sintiendo que la vida aún estaba dentro de ella. La naturaleza, con su silencio y fuerza, parecía recordarle que la vida continuaba, incluso en los momentos difíciles. Mientras se acomodaba para descansar un poco, su mente comenzó a imaginar posibles caminos para descender del risco de manera segura. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo, pero también entendía que debía moverse con cuidado para no lastimarse más. Observó las piedras y las raíces de los arbustos que podrían servir como apoyo, y calculó mentalmente cada paso que daría. La concentración la ayudó a olvidar, por unos momentos, el miedo que sentía y las lágrimas que todavía querían salir. Cada pensamiento de estrategia le daba un poco de control sobre la situación, y ese control era vital para mantener la calma. Con cada minuto que pasaba, se sentía un poco más fuerte, aunque todavía frágil. Sus lágrimas disminuyeron, y aunque su corazón aún latía con rapidez, podía escuchar el sonido del viento y los pájaros a lo lejos. La tranquilidad del lugar contrastaba con la tormenta de emociones que llevaba dentro. Recordó las historias de su abuela sobre cómo los antepasados enfrentaban momentos difíciles, con paciencia y determinación, confiando en la propia fuerza y en la ayuda de los demás cuando llegaba el momento. Esa enseñanza le dio valor, recordándole que podía superar cualquier dificultad si mantenía la esperanza y la concentración. Decidió intentar levantarse de nuevo, esta vez con más cuidado.
Se apoyó en una roca firme y comenzó a avanzar lentamente, colocando un pie delante del otro. Cada movimiento requería esfuerzo, pero también le daba un sentido de logro. A pesar del dolor, la joven sentía que estaba recuperando un poco de su independencia y control. La concentración en cada paso la mantenía ocupada, y poco a poco el miedo se mezclaba con un sentimiento de resiliencia. Aprendió a escuchar su cuerpo, a medir sus fuerzas y a ser paciente con ella misma, entendiendo que sobrevivir requería calma y estrategia. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que su situación también le ofrecía la oportunidad de observar el mundo que la rodeaba de una manera nueva. Las pequeñas flores que crecían entre las piedras, los insectos que se movían rápidamente y los rayos del sol que iluminaban la arena le recordaban que, aunque estaba sola, la vida seguía a su alrededor. Cada detalle se volvió significativo, y la belleza del desierto le dio un poco de alivio al corazón cansado. Aprendió a valorar cada pequeño detalle y a encontrar esperanza incluso en la soledad. El tiempo pasó lentamente, y aunque se sentía agotada, la joven sabía que debía seguir avanzando. Cada paso que daba era un testimonio de su fuerza y determinación. Sabía que no podía rendirse, y aunque no podía ver una salida clara, confiaba en que el camino se abriría eventualmente. Su mente estaba ocupada planeando cada movimiento, evaluando cada piedra y arbusto, y recordando las lecciones de paciencia y observación que había aprendido en su vida. Esa concentración la mantenía ocupada y le daba la sensación de que podía manejar la situación, paso a paso. En ese momento, mientras descansaba por un instante, escuchó un sonido lejano. Al principio, no pudo identificarlo, pero pronto se dio cuenta de que era el sonido de un caballo moviéndose entre las colinas. Su corazón dio un salto, mezclando miedo y esperanza. No sabía quién venía, pero la posibilidad de encontrar a alguien que pudiera ayudarla le dio un impulso de energía. Respiró profundamente, tratando de calmar la ansiedad, y se preparó para observar con cuidado la llegada del extraño. Se apoyó nuevamente contra la roca, observando cómo el caballo aparecía entre las piedras. La figura del jinete era firme, y podía ver que se movía con seguridad y experiencia. Aunque no podía saber sus intenciones, el simple hecho de ver a alguien más en el risco le dio un poco de consuelo. Su corazón todavía latía rápido, pero esta vez con una mezcla de curiosidad y esperanza. El viento soplaba suavemente, y parecía traer consigo la promesa de ayuda y compañía. Mientras el jinete se acercaba, la joven se preparó para reaccionar de manera prudente. Sabía que debía mantener la calma y evaluar la situación antes de actuar. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo enfrentar a los extraños con respeto y cautela, y cómo la confianza debía ganarse paso a paso. Se enderezó un poco, secándose las lágrimas y ajustando su posición para mostrarse lo más fuerte posible, aunque todavía se sentía vulnerable. El jinete finalmente llegó a una distancia segura y detuvo su caballo. La joven lo miró con atención, notando su postura tranquila y la manera en que observaba el terreno antes de acercarse más. Había algo en su forma de moverse que transmitía experiencia y respeto por el entorno. Por un momento, el miedo que había sentido disminuyó un poco, reemplazado por la curiosidad de conocer quién era y por qué se encontraba allí. La joven apache respiró profundamente, tratando de reunir toda su fuerza interior. Sabía que este encuentro podía cambiar su situación y estaba decidida a actuar con prudencia y valor. A pesar del cansancio y las heridas, sentía una chispa de esperanza en su corazón. El riesgo aún estaba presente, pero por primera vez en horas, la soledad parecía menos abrumadora. La presencia del jinete le recordaba que no estaba completamente sola en el mundo, y que la ayuda podía llegar incluso en los momentos más difíciles. El vaquero observaba con atención desde la distancia mientras la joven apache permanecía en el risco. Su caballo se movía lentamente entre las piedras y él evaluaba cuidadosamente cada paso, sin apresurarse. Había algo en la manera en que la chica se sostenía, tan frágil y al mismo tiempo tan valiente, que despertaba en él una mezcla de respeto y preocupación.
Su experiencia le decía que debía acercarse con cautela, sin asustarla ni hacerla sentir amenazada. Cada movimiento que hacía era medido, lento, intentando transmitir tranquilidad desde lejos. La joven lo vio por primera vez como una silueta recortada por el sol, montando un caballo que parecía seguro y fuerte. Por un instante, el miedo volvió a apoderarse de ella. No sabía si este hombre era amigo o extraño con intenciones desconocidas. Se enderezó un poco, limpiándose las lágrimas con la manga del vestido, y respiró profundamente. Sabía que debía permanecer alerta, pero también entendió que no podía seguir sola en ese risco para siempre. Su intuición le decía que este encuentro podía ser importante para su supervivencia. El vaquero, notando su cautela, decidió hablar con voz calmada y suave. «Hola, no quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte». Sus palabras eran claras y sencillas, pero transmitían una intención amable. La chica lo miró con atención, evaluando cada movimiento y cada gesto. No había prisa. Cada segundo de silencio le daba tiempo para decidir si podía confiar en él. A pesar de la desconfianza inicial, algo en la calma de su voz le hizo sentir que tal vez podía acercarse un poco más. Él bajó un poco la mirada hacia el suelo antes de continuar, para que no lo viera como una amenaza directa. Su experiencia le había enseñado que la paciencia era más poderosa que cualquier acción apresurada. Cada palabra, cada gesto, estaba pensado para transmitir respeto y seguridad. Observaba cómo la joven miraba cada movimiento suyo, evaluando sus intenciones, y él comprendía que debía ganarse su confianza paso a paso. La joven apache notó su atención y comenzó a sentir un poco menos de miedo. Después de unos minutos de silencio, el vaquero dio un paso más cerca, asegurándose de que su caballo permaneciera quieto y no se moviera demasiado rápido. ¿Estás herida? Puedo ayudarte a limpiar tus heridas, dijo, mostrando sus manos vacías para demostrar que no llevaba nada que pudiera hacerle daño. La joven observó sus manos, la sinceridad en su rostro, y por primera vez en horas sintió que podía bajar un poco la guardia. Sus dedos temblaban un poco mientras los apoyaba sobre sus rodillas, pero respiró profundo y decidió escuchar. Ella respondió con voz suave, casi un susurro, explicando que había tenido un accidente y que estaba cansada. No contó toda su historia, pero dio suficiente información para que él supiera que no había peligro inmediato. El vaquero asintió lentamente, comprendiendo que debía actuar con cuidado. Sacó de su mochila un pequeño paño limpio y algo de agua, y se acercó un poco más para ayudarla. Cada gesto era cuidadoso, pensado para no asustarla ni hacerla sentir vulnerable. La joven apache se dejó ayudar poco a poco, permitiendo que él limpiara sus heridas con cuidado. Cada movimiento era lento y considerado. Mientras lo hacía, él le hablaba con calma, preguntando por su nombre y cómo había llegado hasta allí. Aunque la joven estaba cansada y todavía asustada, comenzó a sentir una pequeña conexión con él. No era solo ayuda física, había algo en su manera de hablar, en la paciencia que demostraba, que le daba un poco de seguridad. El vaquero también comenzó a observarla más de cerca, notando la fuerza que aún llevaba dentro de sí. A pesar de estar herida y cansada, había algo en su mirada que mostraba determinación. Él comprendió que no era solo una joven asustada, era alguien que había aprendido a cuidar de sí misma y que poseía un valor que se manifestaba incluso en su vulnerabilidad. Esa observación le hizo respetarla aún más, y decidió que debía actuar con total cuidado y respeto. Mientras limpiaba y vendaba las heridas, el vaquero notó que la joven comenzaba a relajarse un poco. Sus hombros se soltaron y dejó escapar un suspiro, mezclado con alivio y cansancio. Era un pequeño paso, pero significaba que la confianza estaba empezando a formarse. Él habló suavemente sobre el lugar donde estaban, describiendo el risco, las colinas cercanas y el sendero que podrían tomar juntos para descender de manera segura. La información la ayudó a sentirse más segura y menos vulnerable. El tiempo pasó, y la relación entre ellos empezó a cambiar lentamente. La joven comenzó a hacer preguntas,
no solo sobre cómo bajar del risco, sino también sobre él, cómo había aprendido a manejar un caballo, de dónde venía y por qué estaba viajando por esas tierras. El vaquero respondió con paciencia, compartiendo historias sencillas de su vida y su trabajo, evitando cualquier detalle que pudiera asustarla. Cada historia era breve, pero permitía que la joven viera en él a alguien confiable y humano. Durante ese tiempo, también compartieron silencios cómodos. No todas las palabras eran necesarias, a veces, solo observar el paisaje, escuchar el viento o sentir la brisa en el rostro era suficiente. La joven comprendió que podía confiar en él y que no tenía prisa por bajar del risco sin estar lista. Aprendió que la paciencia también formaba parte de la fuerza y que confiar en alguien podía ser un paso hacia la seguridad y la recuperación. El vaquero, por su parte, se dio cuenta de que debía ser cuidadoso con cada palabra y acción. Cada gesto debía ser respetuoso, y debía permitir que la joven liderara la interacción tanto como fuera posible. No quería apresurarla ni forzarla a confiar antes de estar lista. Observaba sus reacciones, su respiración, la manera en que movía las manos y los pies, y ajustaba su comportamiento en consecuencia. Ese cuidado le permitía establecer una relación basada en respeto y confianza mutua. Finalmente, después de un largo momento, la joven apache se sintió lista para dar un paso más hacia la seguridad. Con la ayuda del vaquero, se levantó lentamente y comenzó a moverse hacia un terreno más firme y estable. Cada paso era medido, pero con cada avance, su confianza crecía. El vaquero permanecía cerca, ofreciendo apoyo físico y palabras de aliento. La colaboración silenciosa entre ambos comenzaba a consolidar un vínculo basado en respeto, cuidado y comprensión. Mientras descendían juntos, la joven comenzó a hablar más, compartiendo fragmentos de su vida y experiencias pasadas. No eran historias largas ni complicadas, pero permitían al vaquero conocerla un poco más y fortalecer la confianza entre ambos. Él escuchaba con atención, mostrando interés genuino y validando sus palabras con gestos y expresiones de comprensión. La comunicación, aunque simple, se volvió un puente entre dos personas que venían de mundos diferentes pero que compartían la necesidad de cuidado y compañía. El camino era lento y lleno de pequeñas dificultades, pero cada obstáculo superado fortalecía el vínculo entre ellos. La joven apache aprendió a confiar en que alguien podía ayudarla sin pedir nada a cambio, mientras el vaquero comprendió que la paciencia y el respeto podían abrir puertas que la fuerza bruta nunca lograría. Cada paso juntos se convirtió en una lección sobre la importancia de la colaboración, la empatía y la atención al otro. Al final de la tarde, lograron llegar a un lugar más seguro, lejos del risco y de los peligros del terreno. La joven se sentó a descansar, con la respiración aún agitada, pero con una sensación de alivio y esperanza. Por primera vez en muchas horas, se sintió un poco tranquila y protegida. El vaquero permaneció cerca, asegurándose de que estuviera cómoda y ofreciéndole un poco de agua y alimento. La relación de confianza que habían comenzado a construir durante la tarde se consolidaba en pequeños actos de cuidado y atención mutua. En ese momento, la joven apache comprendió algo importante, aunque había enfrentado miedo y soledad, la bondad y la paciencia de alguien podían cambiar su situación. No necesitaba enfrentarlo todo sola, y podía aceptar ayuda sin perder su fuerza ni su dignidad. El vaquero, por su parte, sintió un respeto profundo por la joven, admirando su valor, paciencia y capacidad de recuperación. Ambos habían aprendido que la confianza se construye con pequeños gestos y que la verdadera fuerza se mostraba no solo en la acción, sino también en la capacidad de cuidar y ser cuidado. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo con colores cálidos y suaves. La joven apache y el vaquero permanecieron allí, compartiendo un momento de calma y seguridad, observando cómo el sol desaparecía detrás de las colinas. Sabían que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabían que no estaban solos. Esa tarde, en medio del risco y la soledad, habían encontrado una conexión basada en respeto, cuidado y esperanza, y esa conexión los acompañaría mientras continuaban juntos hacia un futuro más seguro.
El sol se estaba acercando al horizonte y las sombras del risco se alargaban sobre el terreno. La joven apache, aunque cansada, se sentía más segura junto al vaquero. Había algo en su presencia que le daba calma, y cada paso que daban juntos le recordaba que no estaba sola. Sin embargo, mientras avanzaban por un sendero estrecho entre las rocas, se dieron cuenta de que el terreno comenzaba a complicarse. Pequeñas piedras sueltas y raíces sobresalientes hacían que cada paso requiriera atención y concentración. El vaquero observaba el camino con cuidado, usando su experiencia para encontrar el mejor lugar por donde pasar. Sabía que un movimiento en falso podría hacer que cayeran o se lastimaran, y no quería que la joven sufriera más. Mientras tanto, ella seguía cada uno de sus pasos, aprendiendo a confiar en su juicio. Cada gesto de paciencia y precaución reforzaba la sensación de seguridad. A pesar de la dificultad del terreno, el avance era constante, y cada metro recorrido fortalecía su confianza mutua. En un momento, llegaron a un pequeño estrechamiento entre dos rocas grandes, donde el camino se volvía casi vertical. La joven apache se detuvo, dudando de cómo continuar. El vaquero se acercó lentamente y le indicó dónde colocar los pies y cómo apoyarse con las manos. Con palabras calmadas y gestos claros, le mostró cómo moverse con cuidado y seguridad. Aunque sentía miedo, ella siguió sus instrucciones, concentrándose en cada paso. El ritmo lento y constante les permitió superar el tramo sin incidentes. Después de atravesar el estrechamiento, el sendero parecía abrirse nuevamente. La joven respiró profundamente, sintiendo un alivio temporal. Pero pronto, escucharon un sonido extraño, pequeñas piedras rodando hacia ellos desde una altura cercana. No era un peligro inmediato, pero sí una advertencia de que debían estar atentos. El vaquero se detuvo y observó cuidadosamente el risco de arriba, evaluando la situación. La joven, aunque un poco asustada, comprendió que debía mantener la calma y confiar en él. Juntos decidieron avanzar con precaución. El vaquero guió a la joven a través de un sendero más seguro, evitando las piedras sueltas y las raíces traicioneras. Mientras caminaban, comenzaron a hablar sobre sus experiencias y recuerdos. La joven apache contó historias sencillas de su vida en la aldea, de cómo ayudaba a su familia y aprendía las tradiciones de su pueblo. El vaquero escuchaba atentamente, preguntando con interés sobre los detalles que ella compartía. La conversación, aunque sencilla, les permitió acercarse aún más y crear un vínculo de confianza y comprensión. A medida que avanzaban, encontraron un pequeño arroyo que cruzaba el sendero. El agua era clara y fresca, y la joven decidió detenerse un momento para beber. El vaquero permaneció cerca, asegurándose de que estuviera segura y ofreciendo su ayuda si era necesario. Mientras bebía, la joven observó su reflejo en el agua y recordó lo cansada y asustada que se había sentido horas antes. Ahora, con alguien que la ayudaba y cuidaba de ella, sentía que podía continuar el camino y superar cualquier obstáculo. Después de cruzar el arroyo, el sendero comenzó a subir nuevamente. La pendiente era pronunciada, y las piedras parecían resbaladizas. La joven apache sentía el cansancio acumulado, pero cada paso que daba le recordaba que podía contar con la ayuda del vaquero. Él le mostraba cómo distribuir el peso del cuerpo, cómo usar los brazos para equilibrarse y cómo colocar los pies para no resbalar. Cada instrucción era clara y sencilla, y ella seguía sus indicaciones con concentración y determinación. Mientras subían, el viento comenzó a soplar más fuerte, agitando su cabello y haciendo que algunas piedras se movieran levemente. La joven sintió un escalofrío, pero el vaquero permaneció a su lado, protegiéndola y ofreciendo apoyo físico y verbal. No te preocupes, vamos paso a paso. No hay prisa, le dijo con voz calmada. La joven respiró profundo, sintiendo cómo la calma del vaquero se contagiaba y le daba fuerza para continuar. La cooperación silenciosa entre ambos era evidente, y cada pequeño éxito fortalecía la confianza mutua. Al llegar a un tramo más amplio del sendero, pudieron descansar un momento. La joven se sentó sobre una roca, agotada pero satisfecha.
El vaquero se acomodó a su lado, sacando algo de agua y ofreciéndosela. Mientras bebían, observaron el paisaje alrededor, colinas suaves, arbustos dispersos y el cielo teñido de naranja y rosa por la luz del atardecer. La joven sintió una sensación de tranquilidad, algo que no había experimentado desde que había quedado sola en el risco. Compartir este momento de calma fortaleció su vínculo y les recordó que podían superar juntos cualquier desafío. Cuando decidieron continuar, el sendero se volvió aún más complejo. Había rocas más grandes y arbustos densos que dificultaban el paso. La joven apache sintió un miedo momentáneo, dudando de si podría continuar. El vaquero le tomó la mano, no para sostenerla con fuerza, sino para guiarla y darle seguridad. «Confía en mí, vamos a encontrar el camino», le dijo suavemente. Ella sintió, sintiendo que podía confiar en él y que no estaba sola en ese desafío. El sendero los llevó finalmente a un risco más estrecho, donde el viento soplaba con fuerza. La joven apache se aferró a las rocas y al vaquero, avanzando lentamente. Cada paso requería concentración y esfuerzo, pero también les permitía fortalecer la cooperación entre ambos. Aprendieron a comunicarse con miradas, gestos y palabras sencillas, anticipando los movimientos del otro y ajustándose para mantener el equilibrio y la seguridad. Esta colaboración silenciosa se convirtió en un símbolo de la confianza y el respeto mutuo que habían construido. En un momento, la joven tropezó ligeramente con una piedra. El vaquero la sostuvo suavemente, evitando que cayera. Aunque el incidente fue menor, fue un recordatorio de que el riesgo siempre estaba presente y de que la atención y la cooperación eran esenciales. La joven agradeció la ayuda, y la experiencia reforzó su comprensión de que aceptar apoyo no disminuía su fuerza, sino que la fortalecía. Cada paso que daban juntos consolidaba la alianza que habían comenzado horas antes en el risco. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. La joven apache compartió su deseo de regresar algún día a su aldea, de continuar aprendiendo sobre su cultura y ayudar a su comunidad. El vaquero contó sobre su vida viajando por diferentes lugares, ayudando a quienes se encontraban en dificultades y aprendiendo de cada experiencia. Las historias eran simples, pero creaban un espacio de cercanía y comprensión. La conversación los mantenía ocupados, distraídos del miedo y fortalecía la conexión entre ellos. El atardecer se convirtió en noche y la luz disminuyó. Sin embargo, la joven apache no sentía miedo como antes. Sabía que podía contar con el vaquero, y que juntos podían encontrar un lugar seguro para descansar. Mientras buscaban un sitio adecuado, el vaquero señalaba rocas planas y áreas protegidas del viento donde podrían pasar la noche. La joven seguía sus indicaciones, aprendiendo a observar el terreno con más atención y confianza. Cada decisión compartida fortalecía la sensación de cooperación y apoyo mutuo. Finalmente, encontraron un pequeño claro entre las rocas, protegido del viento y con suficiente espacio para descansar. La joven se sentó y apoyó la cabeza en sus manos, respirando profundamente. El vaquero se acomodó cerca, manteniendo su caballo atado y observando los alrededores. La seguridad del lugar y la presencia del vaquero le dieron una sensación de alivio que hacía horas no experimentaba. Sabía que, aunque la noche traería frío y oscuridad, no estaría sola, y eso le daba fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Mientras la noche avanzaba, compartieron un momento de silencio cómodo. No era necesario hablar todo el tiempo, la compañía mutua era suficiente. La joven observaba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro, y el vaquero le contaba nombres de constelaciones y pequeñas historias sobre ellas. La curiosidad y el aprendizaje se mezclaban con la tranquilidad del momento, haciendo que la noche fuera más llevadera y fortaleciendo aún más su vínculo. Antes de dormir, la joven apache reflexionó sobre lo que había pasado en el día. Había llegado al risco agotada y asustada, y ahora estaba descansando en un lugar seguro, acompañada por alguien que había demostrado paciencia, cuidado y respeto. Comprendió que la vida podía cambiar en un instante, y que confiar en otros podía abrir caminos que ella sola no podía recorrer.
Esa comprensión le dio un sentido de esperanza y motivación para seguir adelante. El vaquero también reflexionó sobre la jornada. Admiraba la fuerza y resiliencia de la joven, y sentía que su paciencia y cuidado habían sido recompensados. Ambos habían aprendido que la cooperación y la confianza mutua eran más poderosas que cualquier fuerza individual. La alianza que habían comenzado se consolidaba cada momento, y aunque aún quedaba camino por recorrer, sabían que podían enfrentar cualquier desafío juntos. La noche avanzó tranquila, y aunque el cansancio era evidente en ambos, también lo era la satisfacción de haber superado obstáculos y fortalecido un vínculo basado en respeto y cuidado. La joven apache cerró los ojos, sintiendo que podía descansar, y el vaquero permaneció alerta, vigilando y asegurándose de que la seguridad de ambos se mantuviera intacta. El silencio de la noche no era vacío, estaba lleno de confianza, esperanza y comprensión. Cada respiración compartida, cada gesto de cuidado, cada mirada silenciosa, fortalecía la relación que había comenzado unas horas antes en el risco. Ambos comprendieron que, aunque la vida presentara desafíos inesperados, la cooperación, la paciencia y el respeto podían transformar cualquier situación en una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento mutuo. La primera luz de la mañana se filtraba entre las colinas, iluminando el claro donde la joven apache y el vaquero habían pasado la noche. La noche había sido tranquila, con un aire fresco y sereno, pero ambos sabían que el día traería nuevos desafíos. La joven despertó con los músculos adoloridos por el esfuerzo del día anterior, pero también con una sensación de confianza renovada. El vaquero, montado a poca distancia, observaba el sendero y el terreno que debían recorrer, asegurándose de que cada paso fuera seguro. Mientras desayunaban algo sencillo que el vaquero había traído, conversaron sobre la jornada que les esperaba. La joven apache escuchaba atentamente, consciente de que debía mantenerse alerta y concentrada. Aunque el cansancio aún pesaba, sentía que estaba más preparada para enfrentar cualquier dificultad gracias a la experiencia del día anterior y a la ayuda constante del vaquero. Cada palabra que intercambiaban reforzaba la colaboración y el entendimiento mutuo. Cuando comenzaron a moverse nuevamente, el sendero se volvió más irregular. Había piedras más grandes y sueltas, arbustos que sobresalían y algunas raíces que podían hacer tropezar a cualquiera. La joven se aferró al vaquero, quien la guiaba con paciencia y cuidado. Cada paso era medido, y cada movimiento requería concentración y atención. La cooperación entre ambos se volvía más evidente, y cada pequeña dificultad superada fortalecía la confianza mutua. A medida que descendían, el vaquero señalaba los lugares más firmes para pisar y mostraba cómo apoyarse con las manos en las rocas. La joven apache seguía sus indicaciones, sintiendo que podía confiar plenamente en su juicio. Aunque sentía miedo en algunos tramos, la seguridad y la paciencia del vaquero le daban fuerza para continuar. Aprendió a observar el terreno con más atención y a confiar en la guía que le ofrecía, entendiendo que la colaboración era esencial para superar los obstáculos. En un tramo especialmente estrecho, la joven se detuvo y miró hacia abajo. La pendiente parecía más empinada de lo que esperaba, y un escalofrío recorrió su espalda. El vaquero se acercó y le ofreció su mano, no para sostenerla con fuerza, sino para guiarla y darle confianza. Paso a paso, no hay prisa, le dijo con voz tranquila. Ella respiró profundamente, apoyó su pie en la roca indicada y comenzó a descender lentamente, concentrándose en cada movimiento. Cada paso exitoso fortalecía su confianza y reafirmaba la importancia de la paciencia y la cooperación. Mientras avanzaban, el sendero se volvía más sinuoso y el viento soplaba con más fuerza. La joven apache se aferraba a las rocas y al vaquero, sintiendo la dificultad del camino pero también la seguridad que le ofrecía su compañía. Cada obstáculo superado era un triunfo compartido, y ambos comprendían que la confianza y el trabajo en equipo eran más importantes que cualquier fuerza individual. La joven aprendió a anticipar los movimientos del vaquero y a ajustar sus pasos, mientras él la guiaba con cuidado y atención. En un momento, llegaron a un pequeño puente natural formado por piedras grandes y planas.
La corriente de un arroyo pasaba debajo, y aunque no era profunda, un paso en falso podría causar un resbalón. La joven apache miró el puente con cautela, sintiendo un poco de temor. El vaquero se acercó y le indicó cómo colocar los pies y mantener el equilibrio. Cada palabra y cada gesto eran precisos, pensados para mantener la seguridad y la calma. Ella respiró profundo y comenzó a cruzar lentamente, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. El vaquero la seguía de cerca, asegurándose de que cada paso fuera seguro. Cuando ella alcanzó el otro lado, ambos suspiraron aliviados. La joven sintió un orgullo silencioso, había superado otro tramo difícil gracias a la paciencia, la concentración y la guía del vaquero. Él le sonrió con respeto, reconociendo su esfuerzo y valentía. Cada desafío superado fortalecía su vínculo, mostrando que la colaboración y la confianza eran más poderosas que cualquier miedo. Después del puente, el sendero comenzó a descender más suavemente, pero aún había piedras sueltas y arbustos que podían dificultar el paso. La joven apache comenzó a sentirse más confiada, aprendiendo a observar el terreno y a tomar decisiones sobre dónde apoyar los pies y cómo equilibrar el cuerpo. El vaquero le ofrecía consejos y apoyo, pero también le permitía actuar con independencia, fomentando su autonomía y fortaleza. Cada paso que daban juntos era un acto de cooperación y aprendizaje mutuo. Mientras avanzaban, la joven comenzó a compartir más detalles de su vida. Habló sobre su aldea, su familia, y las tradiciones que aprendía desde niña. El vaquero escuchaba con atención, preguntando con interés y mostrando respeto por cada historia. La conversación los mantenía conectados, y la joven sentía que podía confiar en él. La comunicación simple y sincera fortalecía su vínculo, haciendo que cada momento del viaje fuera más llevadero y significativo. A medida que se acercaban a un lugar más abierto, el vaquero notó un pequeño sendero lateral que parecía llevar a un terreno más seguro y plano. Señaló a la joven y le explicó que era la mejor opción para continuar sin riesgos. Ella asintió, sintiendo gratitud por su cuidado y experiencia. Mientras avanzaban por el nuevo sendero, el terreno se volvió más estable, con rocas firmes y arbustos bajos que no impedían el paso. La sensación de seguridad les permitió caminar más rápido, aunque siempre con atención y cuidado. Durante el trayecto, el vaquero enseñó a la joven algunas pequeñas técnicas para moverse con seguridad sobre las piedras y evitar resbalones. Ella aprendió rápidamente, aplicando cada consejo y desarrollando confianza en sus propias habilidades. La cooperación entre ambos se volvió más natural, no solo compartían esfuerzos, sino también conocimientos. Cada paso se convertía en un aprendizaje y cada obstáculo superado reforzaba su vínculo y su confianza mutua. El sol comenzaba a elevarse más en el cielo, iluminando el sendero con luz cálida. La joven apache sentía el cansancio, pero también una satisfacción profunda. Había superado muchos obstáculos y aprendido a confiar en alguien más sin perder su fuerza ni independencia. El vaquero, por su parte, admiraba la determinación y resiliencia de la joven, reconociendo su capacidad para enfrentar desafíos con paciencia y coraje. Ambos comprendieron que la verdadera fuerza no estaba solo en los músculos, sino en la cooperación, la paciencia y la confianza mutua. Finalmente, llegaron a un terreno completamente plano y seguro, donde podían caminar sin preocuparse por resbalones o piedras sueltas. La joven apache respiró profundamente, sintiendo un alivio y una satisfacción que la llenaron de orgullo. Miró al vaquero, agradecida por su paciencia, apoyo y cuidado. Él le sonrió, reconociendo su esfuerzo y valentía, y ambos compartieron un momento de silencio cómodo, disfrutando de la seguridad y tranquilidad del lugar. Mientras descansaban, la joven reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde que quedó sola en el risco. Recordó el miedo inicial, la soledad, el dolor y la incertidumbre. Ahora, gracias a la ayuda y compañía del vaquero, había aprendido a superar cada desafío, a confiar en alguien más y a valorar la cooperación y el respeto mutuo. Cada obstáculo superado se convirtió en una lección sobre paciencia, resiliencia y fuerza interior. El vaquero,
mientras observaba el terreno, también reflexionaba sobre la jornada. Admiraba la fuerza, la determinación y la capacidad de la joven para mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Su paciencia y guía habían sido recompensadas no solo con la seguridad de ambos, sino también con la creación de un vínculo basado en confianza y respeto. Cada paso compartido, cada instrucción y cada gesto de cuidado habían consolidado una alianza que perduraría más allá del risco. El día continuaba con una luz brillante y cálida, y aunque sabían que aún había camino por recorrer para regresar a un lugar completamente seguro y habitado, la joven Apache y el vaquero se sentían preparados para cualquier desafío. Habían aprendido a trabajar juntos, a anticipar los obstáculos y a confiar en las habilidades del otro. La cooperación y la paciencia se habían convertido en sus mejores herramientas y el respeto mutuo en el fundamento de su alianza. Antes de continuar, se tomaron un momento para hidratarse y descansar un poco más, disfrutando del paisaje que los rodeaba, colinas suaves, arbustos dispersos y el cielo azul iluminado por el sol. La joven Apache miraba las estrellas de la noche anterior y ahora el brillo del día, comprendiendo que cada amanecer traía nuevas oportunidades y esperanza. El vaquero le recordó que siempre debían mantenerse atentos y cuidadosos, pero que también podían disfrutar de la belleza del entorno y de la sensación de seguridad alcanzada. Con renovada energía, comenzaron a caminar nuevamente, ahora con pasos más firmes y confiados. La joven Apache se sentía más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había aprendido a confiar, a cooperar y a valorar la ayuda sin perder su independencia. Cada paso era una demostración de resiliencia, paciencia y fortaleza interior. El vaquero, observándola, sentía orgullo y respeto por su capacidad de adaptarse y aprender rápidamente. Mientras avanzaban, conversaban sobre pequeños detalles del paisaje, sobre animales que podrían encontrarse en el camino y sobre recuerdos de sus vidas. La conversación sencilla pero constante mantenía su mente ocupada y distraída de cualquier temor. Ambos comprendieron que compartir experiencias y aprender uno del otro fortalecía su relación y que la colaboración no solo era física, sino también emocional e intelectual. A medida que se alejaban del risco y avanzaban hacia tierras más seguras, la joven Apache miró atrás una última vez. El risco, que antes había sido sinónimo de miedo y soledad, ahora representaba una prueba superada, una lección de paciencia y fuerza, y un lugar donde había encontrado ayuda y confianza. El vaquero observó su mirada y comprendió que ambos habían cambiado gracias a la experiencia compartida. El sendero se extendía ahora hacia un valle más abierto, donde podrían caminar con tranquilidad y encontrar refugio seguro. La joven Apache sentía gratitud y esperanza, mientras el vaquero sonreía con satisfacción. Habían enfrentado juntos dificultades, aprendido a cooperar y, sobre todo, habían construido una relación basada en respeto, cuidado y confianza. La experiencia del descenso del risco se había convertido en un recuerdo valioso, lleno de aprendizaje y fortalecimiento mutuo. El sol brillaba alto en el cielo mientras la joven Apache y el vaquero avanzaban por el valle abierto. Después de días de tensión, desafíos y esfuerzo constante, ambos sentían una mezcla de cansancio y alivio. Cada paso que daban los acercaba a un lugar donde podrían descansar completamente y estar seguros. El valle estaba cubierto de hierba baja y arbustos dispersos, y la luz del sol iluminaba suavemente cada rincón, haciendo que el entorno se viera acogedor y tranquilo. La joven respiraba profundo, sintiendo cómo la tensión de los días pasados comenzaba a desaparecer poco a poco. A medida que caminaban, la joven Apache recordaba todo lo que había vivido desde el momento en que quedó sola en el risco. Recordó el miedo que había sentido, la soledad que la había acompañado, y la sensación de incertidumbre que la mantenía alerta a cada sonido y movimiento. Pero ahora, mientras avanzaba junto al vaquero, se daba cuenta de que había aprendido a confiar, a cooperar y a encontrar fuerza en los momentos más difíciles. Cada obstáculo superado la había hecho más fuerte y más consciente de su propia resiliencia. El vaquero, observando a la joven, notaba su crecimiento y fortaleza.
Desde el primer momento, cuando la vio llorando en el risco, hasta ahora, había sido testigo de su valentía y paciencia. Cada paso que daba a su lado era un recordatorio de que la fuerza no siempre se muestra en la rapidez o en la acción, sino en la capacidad de enfrentar los desafíos con calma, concentración y esperanza. Él se sentía orgulloso de la joven y agradecido por la oportunidad de ayudarla y acompañarla en este viaje. Mientras avanzaban, comenzaron a notar señales de vida, un sendero que indicaba que más adelante había personas, y el sonido lejano de agua corriente mezclada con pájaros que cantaban entre los árboles. La joven apache sonrió ligeramente, sintiendo un renovado sentido de esperanza. Después de días de tensión, sabía que el final de su viaje estaba cerca, y que pronto encontraría un lugar seguro donde descansar y recuperarse completamente. El vaquero, viendo su expresión, también sintió un alivio profundo. El objetivo de su esfuerzo conjunto estaba próximo, y la seguridad se volvía tangible. El sendero los llevó a un pequeño claro, donde un grupo de árboles ofrecía sombra y refugio. La joven apache se detuvo, dejando escapar un suspiro de alivio. «Estamos cerca», dijo el vaquero con voz tranquila, observando el terreno para asegurarse de que fuera seguro. La joven asintió, con los ojos brillantes de gratitud y esperanza. Por primera vez en muchos días, se sintió libre del miedo y la tensión que la habían acompañado desde el risco. La sensación de alivio la envolvió, y una sonrisa genuina apareció en su rostro. Mientras caminaban hacia el refugio, la joven apache comenzó a hablar sobre su vida y su familia. Contó historias de su aldea, de los días de aprendizaje junto a su abuela, y de cómo había aprendido la importancia de la paciencia, la observación y la resiliencia. El vaquero escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas sencillas para mostrar interés. La conversación era relajada, fluida y llena de comprensión mutua. Ambos comprendieron que habían compartido más que un camino físico, habían compartido emociones, experiencias y aprendizajes que los habían unido profundamente. Al llegar al pequeño refugio, encontraron un espacio seguro y acogedor. Había suficiente sombra para protegerse del sol, y el terreno era firme y cómodo para descansar. La joven apache se sentó sobre una piedra lisa, dejando que la calma la envolviera. Respiró profundamente, disfrutando del momento de tranquilidad. El vaquero permaneció a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda y ofreciendo algo de agua y alimento. Cada gesto, aunque sencillo, fortalecía la conexión que habían construido durante el viaje. Mientras descansaban, la joven reflexionó sobre todo lo que había pasado. Recordó el miedo inicial, la soledad en el risco, y la incertidumbre que la había acompañado. Pero también recordó la ayuda del vaquero, la paciencia que había demostrado, y la confianza que había aprendido a tener en él. Comprendió que, aunque había enfrentado momentos difíciles, había encontrado apoyo y fortaleza donde menos lo esperaba. Esa comprensión le dio una sensación de gratitud y esperanza que iluminó su corazón. El vaquero, observando la expresión de la joven, también reflexionaba sobre la experiencia. Admiraba su fuerza y capacidad de recuperación, así como su disposición para aprender y adaptarse a cada situación. Había sido testigo de cómo enfrentaba cada desafío con paciencia y determinación, y comprendió que la verdadera fuerza de una persona no siempre se mide por su habilidad física, sino por su capacidad de mantener la calma y la esperanza frente a la adversidad. Ambos habían aprendido lecciones valiosas que permanecerían con ellos para siempre. Mientras el sol continuaba su recorrido por el cielo, comenzaron a organizar un lugar donde descansar cómodamente. La joven apache ayudó a colocar algunas piedras y arbustos de manera que ofrecieran más comodidad y protección. El vaquero observaba, impresionado por su atención al detalle y su deseo de mantener el refugio seguro y acogedor. Cada pequeño gesto era un reflejo de su resiliencia y cuidado, y ambos comprendieron que su colaboración había sido fundamental para superar cada desafío del camino. Después de organizar el refugio, la joven se sentó nuevamente, esta vez con más confianza y tranquilidad. Observó el paisaje a su alrededor,
colinas suaves, árboles dispersos y un cielo azul claro que prometía un día pacífico. Sentía que había recuperado no solo su seguridad física, sino también su confianza y su equilibrio emocional. El vaquero se sentó a su lado, compartiendo el momento de calma y contemplación. La sensación de logro y seguridad llenaba el espacio entre ambos, creando un ambiente de respeto, gratitud y comprensión mutua. Mientras descansaban, comenzaron a hablar sobre el futuro. La joven apache compartió su deseo de regresar a su aldea y continuar aprendiendo sobre su cultura, ayudar a su familia y proteger las tradiciones de su pueblo. El vaquero le ofreció palabras de apoyo y ánimo, recordándole que la fuerza y la resiliencia que había demostrado serían siempre sus aliadas. La conversación era tranquila, pero llena de significado, mostrando cómo el respeto y la cooperación habían creado un vínculo profundo entre ambos. A medida que avanzaba la tarde, ambos comenzaron a explorar el área cercana. La joven apache caminaba con cuidado, observando cada detalle del entorno y disfrutando de la sensación de libertad y seguridad. El vaquero permanecía atento, ofreciendo orientación y apoyo cuando era necesario. Cada paso y cada acción reflejaban la colaboración que habían desarrollado durante el viaje, y la joven comprendió que había aprendido no solo a confiar en él, sino también a confiar en sí misma y en sus propias habilidades. Mientras caminaban y exploraban, el vaquero le enseñó pequeñas técnicas para moverse con seguridad en terrenos difíciles, algo que podría usar en su regreso a la aldea y en futuras aventuras. La joven apache escuchaba atentamente y practicaba con cuidado, comprendiendo la importancia de cada lección. Cada enseñanza fortalecía su confianza y le recordaba que la cooperación, la paciencia y la observación eran herramientas tan valiosas como la fuerza física. Al acercarse el final de la tarde, ambos regresaron al refugio. La joven apache se sentó nuevamente, sintiendo un profundo sentido de gratitud y satisfacción. Miró al vaquero y dijo con sinceridad: «Gracias por ayudarme. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan paciente y cuidadoso. Me siento más fuerte ahora, gracias a ti». El vaquero sonrió, reconociendo sus palabras y compartiendo un sentimiento similar. «Has demostrado una gran fuerza y valor». «Estoy orgulloso de ti», respondió, con voz tranquila y sincera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, la joven apache y el vaquero disfrutaron de un momento de silencio compartido. No necesitaban palabras, la experiencia vivida, los desafíos superados y la cooperación mutua hablaban por sí mismos. Habían aprendido a confiar, a respetar y a apoyarse mutuamente, y esa lección permanecería con ellos mucho después de que el riesgo hubiera pasado. Con la llegada de la noche, la joven apache se sintió lista para descansar completamente. Había superado miedo, soledad y desafíos físicos, y ahora estaba en un lugar seguro, con alguien en quien podía confiar. El vaquero permaneció atento, asegurándose de que estuviera cómoda y protegida. La tranquilidad del refugio, la compañía mutua y la sensación de logro creaban un ambiente de paz y satisfacción. Ambos comprendieron que la jornada había sido más que un camino físico, había sido un viaje de aprendizaje, cooperación y fortaleza emocional. Antes de dormir, la joven reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que confiar en otros no significaba perder fuerza, sino encontrar apoyo cuando era necesario. La paciencia, la observación y la cooperación eran herramientas poderosas que podían transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento. El vaquero también reflexionó, reconociendo la resiliencia de la joven y la importancia de la confianza mutua. Ambos habían aprendido lecciones que permanecerían con ellos para siempre, fortaleciendo no solo su relación, sino también su carácter y comprensión del mundo. La noche avanzó tranquila, con un cielo estrellado que iluminaba suavemente el refugio. La joven apache cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio, gratitud y esperanza. El vaquero permaneció alerta, pero también relajado, disfrutando del silencio y la sensación de seguridad alcanzada. Cada respiración compartida, cada gesto de cuidado y cada momento de paciencia habían construido un vínculo fuerte y duradero,
basado en respeto, cooperación y confianza. Cuando la joven finalmente se durmió, sintió que había recuperado algo más que seguridad física, había recuperado su confianza, su esperanza y su sentido de fortaleza interior. El vaquero, observando el cielo nocturno, también se sintió satisfecho y tranquilo. Habían llegado a un lugar seguro, habían superado desafíos juntos y habían creado una conexión que permanecería mucho tiempo. La historia, aunque marcada por dificultades, terminaba con un mensaje claro: la paciencia, la cooperación y la confianza mutua podían transformar cualquier situación y llevar a la esperanza y la fortaleza. Esta parte 5 tiene aproximadamente 1500 palabras, mantiene palabras simples.